¿Qué tal? México es un país lleno de colorido, de tradiciones, de leyendas. Acuérdense que leímos la leyenda del charro negro. En esta ocasión vamos a leer la leyenda del Señor del Rebozo y con eso vamos a concluir todo lo relacionado con el mes de septiembre, ¿verdad? ¿Dónde andas, Martín? Me andas trayendo el libro. ¿Y por qué te escondes? Claro, quieres tu música, pero fíjate que esta vez no traigo música relacionada, pues digamos, con lo que tú esperas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Claro, esta canción se llama Rebozo de Santa María. Pero hoy no vamos a hablar del Rebozo de Santa María. Vamos a hablar de el Señor del Rebozo. No estamos hablando de un señor que porta rebozo, sino así le dicen en la religión católica a un Cristo en específico. Recuerden que la religión católica es una de las religiones más practicadas en nuestro país, si no es que un poco la más practicada, o por lo menos de mayor tradición, puesto que los españoles lo trajeron a México y gracias a ello fuimos evangelizados aquí en nuestro país. ¿Ok? Vamos a leer ahora esta leyenda. Dice: cuando se visita el templo de Santo Domingo, un templo es una iglesia, en la plaza del mismo nombre. ¿Dónde queda eso? En el centro de México. Muy bien. Nos llama la atención una capilla, o sea, adentro de la iglesia hay una capilla que se llama o está dedicada a el Señor del Rebozo. Está adornada con flores, con velas y por supuesto con docenas de rebozos más grandes que este, más pequeños, etc. El viernes primero de cada mes, el Señor del Rebozo, es decir, un Jesús de Nazaret, con un rebozo cruzado en el pecho, es objeto de veneración. Pero ¿de dónde nos viene esta veneración? Sabemos que es un objeto, una presencia religiosa, pero además trae consigo una leyenda. Dicen que en la calle de la República de Argentina, en la Ciudad de México, muy cerquita de donde ahora está ese templo, había un convento. Y ahí estaba un templo, el templo de Santa Catarina de Siena, y había sido fundado en el siglo XVI. Ya sé, por ahí anda el gatito. Por tres mujeres ricas y religiosas a las que le llamaban las Felipas. Poco a poco el convento empezó a recibir mujeres que deseaban volverse o convertirse en monjas. Y entonces tenían como advocación, como presencia religiosa, pues a Santa María de Siena. Pero a la entrada del templo y del lado derecho, ándale Martín, ahí se encontraba un Cristo de madera, un gran Cristo de madera de gran tamaño. No sabíamos quién lo había fabricado, pero era un Cristo como todos los de esa época que evidenciaban pues una situación triste, pálida, etcétera, ¿no? Había una religiosa que se llamaba Severa de Gracida y Álvarez. Era una joven devota y con el tiempo se convirtió de novicia en religiosa y poco a poco empezó a mostrar una enorme veneración por ese Cristo, por el Cristo de gran tamaño, de madera, y todos los que llegaban ahí adoraban al Cristo y oraban, y entre más oraban, más sentían fuerte crecer su fe, ¿ok? Conforme pasaron los años, claro, Sor Severa se fue haciendo mayor y fue enfermando poco a poco, y pues le rezaba mucho al Señor, y poco a poco su fe aumentaba y aumentaba más. 32 años después de entrar en el convento, ella se volvió viejita, enfermiza y achacosa. Y esto pues permitía, digamos,
hacía que estuviera más tiempo en cama y que no pudiera desplazarse hacia donde estaba el Cristo que tanto veneraba. En cierta ocasión, cuando había una lluvia espantosa y con mucho viento que se colaba por las rendijas de puertas y portezuelas, Sor Severa le dio mucho frío, temblaba de frío y malestar, pues se encontraba muy enferma ya. Y en medio de esa terrible tempestad, se acordó que ese Cristo, quizá le estaba entrando el agua y se podía estar mojando. Y en ese momento fue por su rebozo y decidió salir para protegerlo del frío. Y como pudo, se deslizó poco a poco fuera de su habitación y casi sale del templo, pero recuerden que estaba muy cansada. Y en ese momento, ¿qué sonó? ¡Uy! Sonó la puerta del templo. Y ella abrió la puerta como pudo y en ese momento el viento arreció y por ahí entró un mendigo, un hombre que pedía algo, puesto que tenía mucho frío. Se veía cansado, pálido, triste, y a ella, con todo y que estaba pero muy enferma, le dio mucha tristeza y se quitó su rebozo. ¿Y qué le hizo? Se cubrió y, claro, lo cubrió para que no tuviera nada de frío. Y una vez que estaba cubierto, el mendigo se fue y decidió irse solito, y ella, en ese momento, solo alcanzó a recostarse cerca de donde estaba la puerta y falleció. Sí, falleció Sor Severa, sí. Antes hizo una buena acción. Bueno, el caso es que al día siguiente, cuando llegaron todas las demás monjas y se acercaron a verla, les pareció algo increíble, porque cuando se acercaron a ella tenía una cara llena de felicidad, una sonrisa de paz, y se le veía una expresión alegre, de tranquilidad. Hicieron todo para hacer los funerales, y ¿cuál sería su sorpresa? Que en el instante en el que fueron a la iglesia, voltearon hacia el lado derecho y vieron al Cristo. ¿Con qué creen? Claro, con el rebozo de Sor Severa. Y entonces se dice que el mendigo era en realidad ese Cristo que tanto veneraba la monja y que se fue a despedir de ella, puesto que ella ya no podía caminar hacia él, ¿verdad? Y a partir de ese momento, esa leyenda se ha hecho famosa y se venera al Cristo del rebozo en el templo de Santo Domingo. Y el rebozo es una prenda muy bonita. Mírenla, no veníamos preparados, ¿verdad? Pero bueno, esta es una prenda linda que a veces va bordada, a veces no. Es una de las prendas más bonitas que existen en el vestuario de México. Bueno, esta fue la leyenda de El Señor del Rebozo. Nos despedimos sin música esta vez, ¿ok? Por seriedad, por la muerte de Doña Severa. Bueno, de la monjita Doña Severa. Adiós.